Bienvenidos a la primera clase gratis en donde te voy a enseñar todo sobre los impuestos de forma fácil y no entiendo un pito de estos porque la verdad que hablar de impuestos es un poco enredado, pero yo te voy a hacer la vida muchísimo más fácil. Resulta que si sabes de impuestos, entonces sabes dónde invertir y dónde no invertir. Y eso lo entendí que días que hice un live en mi Instagram Alternativa Inversiones junto con Jaime Jaramillo, quien revisó mi portafolio en vivo y en directo. ¿Y sabes qué me dijo? Sofía, tu portafolio cuenta una historia. Y yo, ¿cómo así que una historia? Claro, mija, ¿no ve que ahí se notan todos los errores que cometiste al principio y a medida que te fuiste educando, pues ya la cosa como que le cogió forma y sabor a ese portafolio que yo tenía? Que la verdad yo lo veía como un sancocho porque yo le metía cuanta cosa yo iba encontrando. No, mejor dicho. Por cierto, si quieres puedes seguirme en mi Instagram porque allí llevo todas las semanas a los rockstars de las inversiones y créeme que se aprende demasiado. Entonces, como acá nos gusta invertir en el mercado de valores, pues entonces empecemos entendiendo cuáles son los impuestos de las acciones y de nuestros queridos ETFs. Esta clase es solamente para mis suscriptores, así que si tú no te has suscrito aún, suscríbete. Tenemos que tener en cuenta los impuestos de dos países, uno de donde tú vives y el otro del país en donde tú estás invirtiendo. Si tú compras una acción o un ETF en Estados Unidos, pues le tienes que pagar impuestos al tío Sam y también aquí en Colombia. Si tú eres un ETF lover como yo, entonces tienes que saber cuál es la ubicación de ese ETF que estás comprando. Y si no lo sabes, no te preocupes, que yo te enseño. Si yo quiero saber algo de ese ETF, lo que tengo que hacer es ingresar a la página de ese gestor o administrador. Mejor dicho, de quien me va a vender a mí ese ETF. Entonces, mira, yo voy a entrar aquí a la página de BlackRock. Es esta. Chan, 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 le doy aquí abajo y mira donde dice escribe fondo ETF o ticker. Entonces vamos a colocar, te voy a poner acá un ejemplo de un ETF que rastrea, por ejemplo, el SP500, que es el CSPX. EX es este. Y mira, acá me sale toda la información del ETF. Y si yo me voy para aquí, para abajito, en donde dice factores claves, pues date cuenta que acá hay una parte en donde dice domicilio y dice que es Irlanda. Entonces quiere decir que tengo que pagar los impuestos de ese país. Te voy a mostrar otro ETF que sale hasta en la sopa. Sí, te estoy hablando del BO. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Pues date cuenta que aquí quien no lo va a vender es Vanguard. Este es el gestor o el administrador. Entonces yo entro por acá, bajo, 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 datos del fondo. Mira, domicilio, ¿qué dice por acá? Estados Unidos. Entonces, pues tengo que pagar los impuestos del tío Sam. Ahora, cada vez que vayas a comprar un ETF, ¿qué vas a hacer antes? Claro, revisar la ubicación. Pues a ver, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que en tu portafolio hay ETFs americanos, ¿cierto? Entonces, pues veamos cómo es el meneo con el tío Sam, a ver cuánto es lo que nos cobra de impuestos. Impuesto número uno, sí, son los dividendos y tenemos que pagar un 30%, pero no te preocupes. Ese 30% te lo descuentan automáticamente cuando te llega el dividendo al broker, ahí ya está descontado el impuesto. Mira, yo pensaba que los dividendos eran lo máximo realmente porque así nos lo han vendido, pero no es así. Pues es que esa ganancia, en vez de irse acumulando dentro de nuestra inversión, pues hombre, sale, entonces ahí la tenemos que declarar, ¿cierto? Y ahí pues tenemos que ya empezar a pagar. Mientras que si no saldría de nuestra inversión, pues hombre, ahí crecería mucho más nuestro dinero que estar pagando y pagando por esos dividendos que recibimos año a año. Si tú aún no declaras renta, entonces relájate porque este tema aún no te aplica, pero si sigues invirtiendo, entonces en algún momento te va a aplicar. Entonces mejor que sepas esto. Ya sabes que te van a descontar un 30% de los dividendos que has recibido y eso se quedan en Estados Unidos, pero resulta que la tributación es global. Entonces tienes que pagar un 5% aquí en Colombia para un total de 35% de impuestos por dividendos. Y por eso es que a nivel tributario la mejor recomendación es comprar los ETFs que son acumulativos porque reinvierten automáticamente el dividendo, este va creciendo ahí junto con el ETF y no lo distribuyen y no nos genera todo este problema tributario. Sofi, pero es que no entiendo cómo hago para saber si un ETF es distributivo o acumulativo. Volvemos a lo mismo, entramos a TradingView, pones el ETF que quieres investigar y luego pues acá misma inclusive te va a decir
acumulativo o distributivo. Y ¡charán! Así de fácil es saber. Florecita rockera, ahora sí me vas entendiendo un poco más por qué fue que yo ya no seguí invirtiendo más en el BO como todo mundo recomienda. Dos razones poderosísimas. Porque es distributivo y porque tengo que pagar ese 30%, perdón, el 35% en total de impuestos por esos dividendos. Obvio, Florecita Roquera, que ahorita te voy a mostrar cuál es el ETF en el que yo estoy invirtiendo, donde pago muchos menos impuestos. Y el segundo impuesto es cuando vendemos una acción o un ETF y obtenemos una ganancia. Ahí el tío Sam dice, no, yo no te voy a cobrar nada, tú arréglatelas ya allá en el país donde tú vives. Sí, chiquis trisquis, no te las vayas a dar de vivo. Digamos, tú vendiste y esa ganancia la tienes ahí dentro de tu broker. ¿Tú qué crees? Que, ay, no, pues nadie se enteró. Claro, esas ganancias ya, o sea, fue una ganancia que obtuviste. Así no la traigas a Colombia, tienes que empezarlas a declarar aquí en tu país y ya pues tu contador te dirá cuánto es lo que tienes que pagar. ¿Y qué pasa si vendo una acción o un ETF a la pérdida? Porque bueno, me decidí salir del mercado en el peor momento donde me dio miedo porque necesitaba la plata, qué sé yo. El caso es que vendiste en rojo. Pues en ese caso no te cobran porque Yapper. Sí, Yapper. O sea, ya perdiste, ¿qué más quieres? Ay, ya, ya, y este tercer impuesto, uy, o sea, tú agárrate bien de esas nalgas porque la verdad que puede que te vayas de cu. Hay un impuesto de terror que se llama impuesto a las herencias y dice que si tú llegas a tener un portafolio de $60,000, que pues bueno, la idea es que lleguemos a tener un portafolio de este valor y por cosas de la vida, Dios no lo quiera, pues te mueres. Entonces el tito Sam, ¿sabes qué dice? Oye, yo me voy a quedar de un 18 a un 40% del valor de ese portafolio. Ahora ya ves por qué es un impuesto de terror. Para mí fue una razón suficiente para no seguir comprando ETFs ubicados en Estados Unidos. Porque es que uno nunca sabe cuándo se va de este mundo y mira, nadie sabe para quién trabaja. Y por eso fue que yo empecé a construir mi portafolio en otro país que no me cobra tantos impuestos y tampoco si yo me llego a morir, pues me va a quitar. O sea, es que un 18 o un 40%, no jodas, o sea, no. ¿Quieres saber cuál es ese país en donde se pagan menos impuestos? Te lo voy a escribir. ¡Tarán! Mira, te lo voy a explicar así como padumis para que me entiendas cuál es la diferencia de los ETFs que están en Estados Unidos versus los ETFs que están ubicados en Irlanda. Estos son algunos ejemplos de ETFs que están en Irlanda que rastrean los mismos índices de los que venimos hablando. Mira, por ejemplo, este es el CSPX y este replica el índice S&P 500. También está el EMIMI, que es el de países emergentes. De ese también hemos venido hablando mucho. Si queremos invertir en el índice chino, entonces está el CNYA, o si queremos invertir en Latinoamérica, está el LTAM. Como estos ETFs están ubicados en Irlanda, pues en ese país solamente me van a cobrar un 15 de impuestos por los dividendos que yo recibo. Entonces, si yo compro un ETF que es acumulativo, quiere decir que ese 15% solamente lo voy a pagar cuando yo venda ese ETF. Es solamente un golpe total ahí que uno paga todo. ¿Cómo la viste ahí, Peter Parker? En Irlanda tampoco tenemos que pagar un impuesto a la ganancia cuando vendemos un ETF o una acción. ¿En dónde tenemos que declarar eso? Sí, en Colombia. Entonces, para mis queridos amigos que me andan preguntando, Sofi, entonces, ¿qué pasó con Happy? Pero Happy, a ver, cálmate, ventarrón, que yo creo que ahora estás entendiendo la razón por la cual yo ya no invierto en Happy. No porque sea un mal broker. No, 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 no. Lo que pasa es que Happy tiene ETFs que están ubicados en dónde? Pues en el país del tío Sam. Y tú ya sabes todo lo que implica a nivel tributario, pues invertir ahí. Ahora yo estoy utilizando la aplicación de XTB. ¿Por qué? Porque ahí encuentro todos estos ETFs que están ubicados en Irlanda, que son los que me dan el beneficio tributario. Si tú hasta ahora estás empezando con esto de los mercados financieros, entonces por favor empieza bien desde el principio. Ojalá esto me lo hubieran explicado antes. Así que en la descripción te voy a dejar un link para que puedas abrir una cuenta totalmente gratis con XTB. XTB no está regulado por la SEC de Estados Unidos porque los ETFs que ellos tienen no están en Estados Unidos. ¿Están en dónde? En Irlanda. Entonces tiene que cumplir la reglamentación. ¿De cuál? De la regulación. Ya me enredé. A ver, otra vez. Intento número 2. Tienen que ser regulados por el país en donde están ubicados. Entonces sería Reino Unido, que en Reino Unido el regulador sería la FCA. ¿Lo logré?
Sí, me hice entender. Y sabes qué, solamente por haber llegado a este punto del video y por tener esas ganas de aprender, si utilizas ese link, te va a llegar un regalito de mi parte. Pero la condición es que te comprometas a empezar a construir un portafolio que es rentable. Pues bueno, más claro no canta un gallo, ¿cierto? Yo creo que ahora sí quedó muy claro cuáles son los impuestos que tenemos que pagar cada vez que compramos acciones o ETF. Así que si quieres aprender más sobre impuestos para que sepas dónde invertir, pues entonces nos vemos en la segunda clase en donde te voy a explicar ahora cuáles son los impuestos que tenemos que pagar aquí en este hermoso y bello platanal, Colombia. Esa clase va a estar muy interesante porque resulta que aquí en Colombia no se pagan impuestos, pero espérate, eso suena muy lindo. Hay que entenderlo muy bien porque sí se pagan impuestos. ¿Y qué te parece si hacemos una tercera clase en donde te voy a... Todavía tengo los síntomas de la gripa. ¿Y qué te parece si hacemos una tercera clase en donde te voy a explicar los impuestos, comisiones y retenciones de los CDTs y de las cuentas de alto rendimiento aquí en Colombia? Chiquistres, tienes una cita conmigo, ya sabes, todas las semanas por el mismo canal y a la misma hora para seguir reduciendo los índices de ignorancia financiera, aunque sea un poquitico. ¡Chao!